A lo largo de la historia, la figura de Jesús ha sido objeto de innumerables interpretaciones y relatos, muchos de los cuales han permanecido anclados en las páginas de la Biblia. Sin embargo, hay un capítulo oculto que conecta al Nazareno con un sagrado templo del sol, en el corazón de una civilización olvidada. En un mundo en el que la ciencia y la espiritualidad aún no estaban divididas, Jesús encontró un lugar donde la luz y la sabiduría se entrelazaban. Este encuentro no solo transformó su comprensión, sino que también sembró las semillas de un nuevo camino espiritual. Las contradicciones entre las tradiciones y la verdadera esencia del mensaje de amor a menudo nos llevan a explorar más allá de las enseñanzas convencionales. Así nos encontramos inmersos en una narrativa que revela cómo el conocimiento ancestral aún puede ofrecer respuestas a los interrogantes contemporáneos. Adéntrate en esta historia ocultada, una revelación de conexiones profundas y misteriosas que exploran la esencia misma de la espiritualidad. Lo que descubrirás transformará tu percepción de lo sagrado y lo cotidiano, abriendo una puerta hacia un mundo donde los límites fueron desdibujados. 1. La conexión desconocida con la antigua sabiduría. Durante siglos, la sabiduría ancestral se ha transmitido de generación en generación, escondida entre mitos y rituales olvidados. El Templo del Sol no era solo un lugar de culto, sino un epicentro de conocimiento donde sabios de diversas culturas se reunían. Allí, la energía de la naturaleza se fusionaba con la espiritualidad, creando un vínculo intangible entre el cielo y la tierra. Muchos eran los que buscaban a ese enigmático Mesías, y en sus visiones, el templo era un punto de convergencia. Las enseñanzas de Jesús en este sagrado espacio pueden haber derivado de prácticas milenarias que la historia oficial ha dejado de lado. Con el tiempo, la búsqueda de la verdad se volvió una travesía para aquellos dispuestos a adentrarse en lo desconocido. La antigua sabiduría en el Templo del Sol facilitaba un intercambio fluido de ideas y creencias, donde se reconocían las similitudes entre las distintas vertientes espirituales. Este espacio físico y místico a la vez propició un encuentro raro entre individuos que buscaban respuestas y significado. Las comuniones allí vividas eran profundas y resonantes, conectando a las almas en un mismo propósito de iluminación. Así, Jesús se convirtió en el portador de ese legado, absorbiendo palabras de poder y enseñanza en un ambiente que honraba la naturaleza y lo divino. Al cruzar las puertas del templo, pudo comprender que la luz es esencial para la vida y que su misión iba más allá de lo que había imaginado. Esta conexión con la antigua sabiduría se convirtió en parte integral de su legado, aunque a menudo se omitió en los textos sagrados que conocemos hoy. 2. El Templo del Sol, un lugar de poder. En la antigüedad, el Templo del Sol emergía como un faro de luz en la oscuridad del desconocido. Construido con una precisión asombrosa, sus cimientos estaban alineados con los astros, creando un vínculo entre los cielos y la tierra. Este impresionante lugar era considerado un portal hacia el conocimiento superior, donde se realizaban ceremonias que invocaban la energía solar como fuente de revelación y sanación. En este santuario, se creía que se podía acceder a la sabiduría de los ancestros, además de experimentar transformaciones espirituales profundas. Algunos relatos sugieren que Jesús frecuentaba este templo en busca de respuestas a cuestiones que resonaban en lo más profundo de su ser. Durante sus visitas, podría haber sido iniciado en rituales ancestrales que revelaban secretos sobre la existencia y la conexión con lo divino. Estos encuentros no solo enriquecieron su comprensión sobre la vida, sino que también cimentaron su papel como guía espiritual que encarnaría esa conexión en sus enseñanzas de amor. Sin embargo, el Templo del Sol no fue solo un lugar de encuentro, sino un símbolo del saber prohibido que muchos intentaban ocultar. A medida que el cristianismo se establecía, los relatos sobre este sitio fueron desdibujándose, convirtiéndose en un eco lejano. La habilidad de Jesús para transmitir estas enseñanzas fue resaltada, y su legado, aunque glorioso, olvidó el contexto en el que floreció. Así, la historia se reconfiguró, dejando en las sombras la luz que iluminaba este trascendental templo. 3. La visión del Mesías en civilizaciones perdidas. Dentro de los antiguos relatos,
encontramos la figura del Mesías dibujada de diferentes maneras en civilizaciones que jamás se cruzaron. Para muchas culturas, existía la creencia de que un ser iluminado surgiría para guiar a la humanidad hacia la redención. Este concepto existía más allá de las fronteras geográficas, resonando en sistemas de creencias que abarcan de inmediato el mundo de Jesús. Los relatos de un Salvador eran comunes, pero su conexión con el Templo del Sol ofrecía una perspectiva única e histórica que solo ahora comienza a revelarse. Los antiguos pueblos indígenas compartían visiones de un ser divino que no solo prometía salvación, sino también una restauración de la armonía con la naturaleza y la comprensión del universo. Para ellos, el Mesías no era solo un hombre, sino una manifestación de la conciencia universal. En este contexto, Jesús se transforma en una figura universal que trasciende las limitaciones de la narrativa bíblica, encarnando el deseo de múltiples civilizaciones de encontrar la luz en la oscuridad. Este enfoque abre las puertas a nuevas formas de espiritualidad que a menudo se ignoraron en los textos tradicionales. Así, al observar las visiones del Mesías en civilizaciones perdidas, podemos entender cómo estas creencias pueden haberse entrelazado con las de Jesús, principios que se complementaban sin necesidad de ser excluyentes. La figura de Jesús, con su conexión espiritual trascendental, se reafirma como un modelo de esperanza que, aunque ha sido obscuredorizado en su narrativa, sigue viva en el espíritu humano. En esta conexión, encontramos un llamado a reexaminar lo que se ha presentado como verdad desde la distancia del tiempo. 4. Profecías que cruzan fronteras culturales. A lo largo de la historia, las profecías se han escrito en diferentes culturas, cruzando fronteras y uniendo a las naciones a través de un mismo hilo narrativo. La antigua tradición del paso del conocimiento sostenía que diferentes profecías hablaban sobre el mismo ser iluminado, el Mesías. Estas visiones compartidas, aunque escritas en contextos diferentes, revelan, cuando se leen atentamente, un mensaje común de esperanza y renovación. Este fenómeno sugiere que, en el fondo, todos los pueblos estaban en búsqueda de una chispa de salvación que unificara a la humanidad en su viaje hacia la comprensión de lo sagrado. El Templo del Sol, siendo un lugar de poder y conocimiento, también era la conexión entre estas profecías y el destino de Jesús. El hecho de que estas visiones fluyeran constantemente en múltiples culturas enriquecía el ambiente en el que Jesús vivía, al abrir su mente a posibilidades ocultas. Cada profecía, cada verso sagrado, cada palabra llevaba consigo un mensaje que resonaba con la vibración del amor y la compasión. Al entrar en contacto con estas creencias, Jesús se convierte en el portador de una antorcha que ilumina las páginas del tiempo, mostrándonos que la redención es un concepto universal que trasciende la inmediatez. Los lugares sagrados, como el Templo del Sol, se transformaron en epicentros de diálogo y reflexión. Se dice que Jesús, inmerso en estos pasajes sagrados, encontró una voz ancestral que lo guiaba en su propia misión, una conexión que lo llenó de amor y enseñanzas que resonarían a través de las generaciones. Al abordar el entendimiento espiritual de su vida a partir de estas profecías, podemos vislumbrar las raíces verdaderas de su mensaje en la búsqueda por la paz y la unidad en el tejido de la vida. 5. Los secretos de la alineación astronómica. En la antigua construcción del Templo del Sol, los arquitectos y astrónomos dedicaron toda su vida a la alineación precisa de los elementos del templo con los cuerpos celestes. Esta conexión astral no solo reflejaba el deseo de alcanzar lo divino, sino que también funcionaba como guía para los rituales y ceremonias sagradas. Las estaciones cambiaban y con ellas la energía irradiada por el sol, así como las fechas de los solsticios, estaban marcadas con una precisión impresionante. Para aquellos que buscaban la iluminación espiritual, comprender los secretos de los astros era fundamental para la práctica religiosa. Los registros históricos sugieren que Jesús pudo haber participado en rituales que celebraban estos ciclos solares, absorbiendo la sabiduría del universo. Al entender la relación entre la espiritualidad y la astronomía, se expande la conciencia que guía a los seres humanos en su búsqueda de un propósito más elevado.
Cada alineación brindaba un conocimiento que iba más allá de las palabras, conectando con la esencia misma del ser. En este contexto, Jesús pudo haber accesado una visión que iluminaba su entendimiento sobre el significado de la vida y la existencia. La mezcla de ciencia, espiritualidad y poesía se encuentra en la base del Templo del Sol, un lugar donde se experimenta lo sublime en lo cotidiano. La arquitectura imponente servía no solo como morada de lo divino, sino como espejo de la conexión del ser humano con el cosmos. Al participar de estas enseñanzas, Jesús pudo discernir la energía sagrada de la naturaleza, revelando el camino hacia la verdad que residía tanto fuera como dentro de él. Así su legado se enriquece gracias a esos secretos guardados en el templo, probando que la sinergia entre cielo y tierra es parte integral de su mensaje. 6. Un rito olvidado que unió dos mundos. La historia cuenta que en los rincones del Templo del Sol se llevaban a cabo ritos sagrados que resonaban con las fuerzas elementales. Estos rituales eran una fusión de tradiciones que combinaban las creencias de diversas culturas, creando un lenguaje universal que trascendía fronteras. Se dice que estos rituales fomentaban el entendimiento y la armonía, estableciendo un puente entre el mundo físico y espiritual. Jesús pudo haber participado en estas ceremonias, lo que sin duda influyó en su enseñanza de amor y unidad entre los diversos sectores de la humanidad. Un encuentro en el Templo del Sol podría haber sido devastador y revelador. Esa conexión entre lo divino y lo humano le brindó a Jesús un sentido renovado de misión y propósito, fortaleciendo su papel como mensajero de paz. Él mismo vivió una transformación en la que la luz del templo iluminó su camino. Así se forjaron las bases de un mensaje que buscaba reconciliar a todos los pueblos en una sola voz. Una historia que resonaría a través del tiempo y se haría eco en los corazones de miles. Sin embargo, con la llegada de nuevas religiones, algunos de estos conocimientos fueron relegados al olvido. Los rituales que unieron a las culturas fueron en parte olvidados, pero perduran en la esencia del ser humano. En este contexto, el legado de Jesús puede ser considerado un intento de recuperar aquello que fue perdido, incorporando la ancianidad y la diversidad en su mensaje. La búsqueda por lo sagrado es una travesía que se vive en cada rincón del planeta y que nos recuerda la importancia de unir en vez de dividir. 7. La influencia del panteón solar en el cristianismo. Al examinar la expansión del cristianismo, es crucial entender cómo la veneración solar influyó en su desarrollo. De manera fascinante, los antiguos cultos del sol coexistían con las enseñanzas de Jesús, cultivando un simbolismo profundo que podría haber inspirado su mensaje. El Templo del Sol, con su reverencia a la luz y a la fuerza vital, estableció un marco teológico que se asemeja a muchas de las enseñanzas de Jesús sobre el amor y la compasión. Las similitudes entre estos cultos y el cristianismo son a menudo ignoradas, pero en su esencia se puede encontrar una conexión indescriptible. Los relatos antiguos sugieren que los rituales solares fomentaban no solo la veneración a la luz, sino también la búsqueda de la iluminación personal. En este sentido, el cristianismo resuena con una gramática simbólica que invita a los seguidores a convertirse en reflejos de esa luz divina. Lejos de ser un reemplazo, estas creencias coexistieron, formando un rico tapiz donde cada hilo aportó matices a la narrativa de la redención. En este viaje, Jesús se convierte en el símbolo de una nueva era, donde las enseñanzas del amor y la paz acompañan el brillo del sol, recordándonos nuestra conexión indivisible con el universo. El panteón solar aportó un marco que facilitó la transición de enseñanzas espirituales entre comunidades. La luz que Jesús encarnó en su camino se entrelaza con los ritos solares, creando un camino hacia la trascendencia que fue capaz de resonar en el alma humana. Este aspecto universal de la fe cristiana la eleva más allá de sus límites, invitándonos a explorar cómo el amor y la luz nos unen en la búsqueda por un propósito común. Al reconocer el legado de esas influencias, podemos contemplar una práctica espiritual más integrada que honre las enseñanzas del pasado. 8. El viaje místico de Jesús hacia el este. En la historia de Jesús,
Su viaje hacia el este es a menudo considerado un enigma, lleno de interrogantes acerca de sus aprendizajes. Sin embargo, al adentrarnos en la relación que tenía con el Templo del Sol, emergen nuevas perspectivas sobre este misterio. Este camino lo llevó no solo a la búsqueda de respuestas a su destino, sino a una conexión con corrientes de pensamiento que existían más allá de las fronteras de su cultura. A lo largo de su travesía, se estima que Jesús pudo haber explorado filosofías y dudas que desafiaban su visión, influyendo en su mensaje posterior. Lo que lo llevó hacia el este no fue simplemente un deseo de conocimiento, sino una búsqueda ansiosa de profundizar en su propia espiritualidad. Las enseñanzas que pudo haber encontrado en los templos y sociedades de esta región fertilizaron su conciencia, sembrando ideas que resonarían con las raíces de su mensaje. Los caminos que recorrió estaban marcados por la religión y el misticismo, y las experiencias acumuladas de culto y devoción contribuirían a la formación del Jesús que conocemos hoy. De esta forma, su viaje hacia el este simboliza la búsqueda continua por el entendimiento pleno de nuestro propósito en el universo. La mística detrás de sus encuentros, las enseñanzas de aquellos que le precedieron y la conexión con el Templo del Sol se entrelazan, revelando un legado que trasciende el tiempo. Así, nos enfrentamos a una reflexión profunda sobre cómo los caminos de la vida nos conducen hacia encuentros sagrados que redefinen nuestra propia existencia y nuestra relación con lo divino. 9. Encuentros inesperados con sanadores antiguos. En medio de su búsqueda espiritual, Jesús se encontró con sanadores que poseían un entendimiento profundo de las energías espirituales. Estos encuentros no fueron casuales, sino parte de una travesía que le permitió expandir su conocimiento y habilidades. Los antiguos sanadores frecuentaban el Templo del Sol, donde el poder de la sanación era honrado y celebrado. Al colaborar, pudieron haber compartido secretos que reflejaban la unión de lo físico y lo espiritual, ayudando a curar no solo el cuerpo, sino el alma misma. Este tipo de sabiduría es fundamental en la construcción de una espiritualidad que integra las experiencias del ser humano. Jesús, como maestro curador, pudo haber sido influenciado por estas prácticas ancestrales, lo que a su vez le permitió desarrollar técnicas de sanación que resonaban con sus enseñanzas sobre el amor y la compasión. En el templo, donde el círculo de sanación trascendía lo físico, cada encuentro servía como un recordatorio de la interconexión entre todos los seres vivos. En este espacio, Jesús aprendió a ver más allá de las limitaciones de lo terrenal, conectando con la chispa divina que reside en cada ser humano. Gracias a estas vivencias, su mensaje de sanación se volvió un legado que perdura hasta nuestros días. Sin embargo, es importante no olvidar los principios que sustentaban estas enseñanzas antiguas, respaldando la idea de que cada uno de nosotros tiene el poder de sanar y ser sanado. Cuando el amor y la intención se entrelazan en nuestro camino, se despierta la sabiduría que puede transformar vidas. Al revisar estos encuentros, nos vemos llamados a reflexionar sobre cómo podemos honrar nuestro propio viaje espiritual y cómo estos principios pueden guiarnos hacia una realidad más equilibrada y amorosa. 10. Sabidurías ocultas en escrituras antiguas. A medida que nos adentramos en el estudio de las escrituras antiguas, nos encontramos con sabidurías ocultas que han resistido la prueba del tiempo. Muchas enseñanzas que se le atribuyen a Jesús pueden haber sido influenciadas por estas escrituras, que abren la puerta a una rica herencia espiritual. La búsqueda de esos escritos se convierte en un viaje hacia el pasado, donde cada palabra se inscribe en la memoria colectiva de aquellos que han buscado el propósito y la conexión con lo divino. En este contexto, Jesús encarna lo que se aprecia en el Templo del Sol, un faro de iluminaciones ocultas. Los antiguos textos reflejan la diversidad del pensamiento espiritual, invitando al lector a explorar conexiones y revelaciones invisibles. En un entorno donde la dualidad y la unidad se entrelazan, Jesús pudo haber aprendido a integrar estas verdades ancestrales en su mensaje de amor y compasión, reafirmando el deseo de sanar el mundo. Los códices sagrados guardan fragmentos de conocimientos que pueden fortalecer nuestro entendimiento de la vida y la religión,
lo que nos lleva a cuestionar lo que creemos saber. En este viaje de descubrimiento, la herencia de las Scriptures antiguas se transforma en una guía a seguir, permitiendo que las voces de quienes vivieron antes de nosotros resuenen en nuestro corazón. Este diálogo con las enseñanzas del pasado amplía nuestra experiencia espiritual, y al reconocer esas sabidurías, el legado de Jesús se vuelve más profundo y relevante en su búsqueda de la verdad. Este análisis invita a la reflexión sobre cómo los mensajes de amor y conexión pueden estar enraizados en la memoria colectiva de todos los pueblos, aunque se hayan olvidado sus orígenes. 11. La relación simbólica entre luz y salvación. La luz, a lo largo de las culturas y las religiones, ha jugado un papel central como símbolo de vida y salvación. Jesús, con su vida y enseñanzas, encarnó esta conexión divina que une a la luz con la búsqueda de la redención. En el contexto del Templo del Sol, donde la veneración solar era práctica común, la luz se convertía en un puente entre lo humano y lo sagrado. Esta conexión potencia un entendimiento más profundo de la espiritualidad, donde la luz representa la verdad y el amor que pueden ser compartidos entre todos los seres vivos. Los ritos en el templo, en su búsqueda por invocar la luz, ofrendaban a los dioses la certeza de que la salvación es posible. Durante este proceso, es probable que Jesús se haya encontrado con experiencias que reforzaron su mensaje de esperanza. A través de la luz y el amor, aprendió que priorizar la compasión es el camino hacia la redención del alma. Cada enseñanza que impartió está impregnada en la simbología de la luz, desesperándose de difundir la comprensión de que cada uno de nosotros es capaz de cruzar la oscuridad y encontrar nuestro propio camino hacia la claridad. La luz, entonces, se convierte en un símbolo de transformación. Al aceptar este aspecto en la vida de Jesús, se percibe como, consciente del poder de la luz, su propio camino hacia la salvación se teje con los hilos supremos de la espiritualidad. El Templo del Sol simboliza esta búsqueda continua por la luz en un mundo donde la noche a menudo amenaza con llevarnos a la confusión. Este legado de luz se convierte en un abrazo esperanzador que nos invita a abrir nuestros corazones a la posibilidad de sanar, de redimirnos y de ser un reflejo de esa luz divina que todos llevamos dentro. 12. El viaje a través de la Ruta de Oro. La antigua Ruta de Oro ha sido un símbolo de intercambios y conexiones entre culturas a lo largo de los años. Este camino, que se extendía entre diversas civilizaciones, no solo facilitaba el comercio, sino que también sembraba la semilla de la espiritualidad en muchos corazones. El Templo del Sol se erigía como un faro en esta travesía, donde viajeros y peregrinos se encontraban en busca de sabiduría y transformación. Jesús, al recorrer esta ruta, pudo haber estado expuesto a una multitud de creencias que ampliarían su perspectiva del mundo y del papel que debía jugar. Al cruzar cada destino, tomaba contacto con personas que ofrecían visiones de vida y espiritualidad. Este tipo de experiencias reforzó su deseo de aprender y crecer, posicionándolo en un viaje de autodescubrimiento. Las influencias de otros pueblos enriquecieron su comprensión de lo divino, convirtiendo al templo en un punto de referencia donde se despertaban nuevas ideas y conexiones entre la humanidad. Durante este camino, Jesús cultivó su mensaje, sembrando los cimientos de un nuevo entendimiento espiritual que resonaría a través del tiempo. El recorrido a través de la Ruta de Oro simboliza la importancia de la diversidad y la unión entre caminos. En este camino hacia el crecimiento personal, Jesús nos recuerda que aunque las fronteras pueden dividirnos, la búsqueda de la verdad y la luz continúa uniéndonos. Este viaje no solo fue físico, sino también una metáfora para cada individuo que se esfuerza por hallarse a sí mismo en un mundo que a menudo oscurece las verdades individuales. Las huellas de su viaje permanecerán grabadas en el alma humana, recordándonos que, a lo largo de la historia, todos hemos caminado por esta ruta dorada en nuestra búsqueda de lo eterno. 13. Testimonios orales de antiguos guías espirituales. En el Templo del Sol, erigía como el corazón pulsante de la sabiduría ancestral, donde se compartían historias y enseñanzas de aquellos considerados guías espirituales. Estos testigos, al transmitir la tradición oral,
no solo preservaban la esencia de su cultura, sino que también revelaban principios universales que resuenan hasta nuestros días. Estos relatos eran un recordatorio de la conexión entre el ser humano y lo divino, y al albergar a Jesús en este espacio, podemos imaginar las profundas conversaciones que allí tuvieron lugar. Con cada historia contada, estos guías espirituales compartían conocimientos que trascienden el tiempo y el espacio. Era un intercambio vibrante de experiencias, donde cada palabra ofrecía lecciones sobre amor, compasión y la experiencia de la vida. Estos relatos podían haber influenciado la manera en que Jesús comprendió su misión y su legado en la humanidad, proveyendo un contexto enriquecido para su mensaje. Así, la tradición oral se convierte en un lazo entre el pasado y el presente, revelando una realidad en la que cada individuo se conecta al todo. En este enfoque, el Templo del Sol se transforma en un escenario donde las enseñanzas se compartían y transformaban ligeramente con cada narración. Al escuchar los ecos de estas palabras, Jesús pudo enfocar su visión, encontrando un propósito más grande en su vida. La sabiduría que absorbió allí influyó en su camino y su deseo de ayudar a la humanidad. Los testigos orales, en su rol como guardianes de la verdad, cimentaron su legado, y el mensaje de Jesús se nutrió de esas raíces profundas que adornan la gloria de la humanidad y su conexión con el más allá. 14. El legado de los pueblos originarios. En el contexto del Templo del Sol y su influencia en las enseñanzas de Jesús, el legado de los pueblos originarios se presenta como un hilo esencial en la trama de la espiritualidad. Estas culturas, a través de sus tradiciones y prácticas, recordaban la importancia de la relación con la naturaleza y lo divino, cultivando un sentido de unidad con el todo. El conocimiento que compartían no solo representaba la experiencia de su piel, sino un profundo entendimiento de la sabiduría que reside en el corazón de la existencia. Este legado, que Jesús pudo haber abrazado en su viaje, nos enseña que la sabiduría del pasado aún tiene mucho que ofrecernos hoy. A medida que Jesús exploraba el Templo del Sol y sus enseñanzas, era inevitable que entrara en contacto con las creencias y experiencias de estos pueblos originarios. La influencia de su conocimiento sobre la conexión entre lo humano y lo divino se entrelaza en la narrativa de Jesús, ya que ambos buscaban un camino hacia la paz y la armonía. En sus relatos se refleja un deseo universal de redención que resuena profundamente en el alma humana. Este espíritu compartido nos brinda la oportunidad de revisitar y honrar el legado de estos pueblos, resaltando su invaluable aportación al entendimiento espiritual. Al aceptar este legado, nos encontramos en una posición privilegiada para integrar las enseñanzas de los antiguos con las necesidades del presente. La memoria de los pueblos originarios es la semilla que nutre la floreciente búsqueda de respuestas que todos llevamos dentro. La historia nos enseña que la unión de visiones espirituales que comparten el amor y el respeto por el entorno serán siempre pertinentes mientras avanzamos en la búsqueda de la verdad. Al integrar su legado en nuestra espiritualidad, su presencia permanece viva en nuestras propias trayectorias y decisiones. 15. El poder de la meditación ancestral. La meditación ha estado presente en las tradiciones espirituales desde tiempos inmemoriales, ofreciendo caminos hacia la paz y la conexión con lo divino. En el Templo del Sol, la meditación se practicaba como un rito esencial para acercarse a la esencia de lo sagrado. Los antiguos practicantes comprendían que el silencio interno y la contemplación eran herramientas poderosas para lograr la iluminación espiritual. Jesús, al encontrarse en este entorno, pudo haber participado en estas prácticas, lo que le permitió profundizar en su relación con lo divino y potenciar su propia misión de amor y sanación. Los efectos de estas meditaciones ancestrales tienen el poder de abrir canales de comunicación entre el ser humano y lo divino. En un espacio como el Templo del Sol, donde la energía se siente viva y vibrante, esas experiencias se amplifican. En este contexto, Jesús pudo haber tenido vislumbres de lo que significa estar verdaderamente conectado con su propia esencia divina. Al incorporar la meditación en su vida y enseñanzas, nos invita a considerar la importancia de volver a nuestro interior para encontrar respuestas que trascienden el ruido del mundo exterior.
La meditación se convierte en un puente hacia un entendimiento más profundo de la vida y sus propósitos. En este espacio, Jesús pudo darse cuenta que el amor es la clave para sanar y transformar, y también que cada uno de nosotros posee esa chispa divina. El Templo del Sol, además de sus ritos, se erige como un lugar donde la meditación se vuelve un acto sagrado que nos recuerda cómo podemos reconectarnos con nuestro propio ser. Al hacerlo, no solo encontramos paz, sino también la inspiración que nos permite transformar nuestras vidas y a quienes nos rodean. 16. Revelaciones en los cielos, astrología y religión. En el Templo del Sol, la conexión con los astros y su influencia en la vida cotidiana se entrelazaba con la espiritualidad. La astrología, como una herramienta de entendimiento, guiaba las prácticas religiosas y enseñanzas de los sabios. En este espacio sagrado, donde se realizaban observaciones celestiales, es natural pensar que Jesús pudo haber explorado este conocimiento antiguo. Los ciclos de la luna y las constelaciones no solo se consideraban meras observaciones, sino signos y mensajes divinos que ofrecían una comprensión más profunda de la existencia. Las revelaciones cósmicas eran, a su vez, una invitación a embarcarse en un viaje hacia la autosuperación y la iluminación personal. Comprender la relación entre el cielo y la tierra proporcionaba a quienes lo exploraban una perspectiva más amplia en sus vidas. Jesús pudo descubrir en esas enseñanzas que la astrología sirve como guía en un viaje continuo hacia la evolución del alma. La sinergia entre los astros y la espiritualidad amplía la conexión que muchos de nosotros deseamos cultivar con quienes nos rodean. En este contexto, se revela un marco simbólico que sostiene la espiritualidad de Jesús. Su conexión con los cielos, fundamentada en las antiguas creencias conectadas al Templo del Sol, se convierte en un testimonio que resuena a lo largo de la historia. A través de estos conocimientos, se nos brinda la oportunidad de trascender el tiempo y conectarnos con un hilo que une a todos los seres. Al explorar esta dimensión, se despierta la curiosidad por el vasto universo que nos rodea y se reaviva el deseo de unificar la comprensión de la vida. La astrología y religión, en este sentido, se manifiestan como herramientas que invitan al diálogo con lo divino que todos llevamos dentro. 17. La creación de un nuevo paradigma espiritual. Al convivir en el entorno del Templo del Sol y absorber las prácticas y enseñanzas de diferentes culturas, Jesús estuvo en la vanguardia de la creación de un nuevo paradigma espiritual. Este cambio no solo se expresó a través de su mensaje de amor y compasión, sino en la forma en que abordó la espiritualidad como un camino inclusivo que reconocía la diversidad de experiencias. La aceptación y el respeto por los conocimientos que resonaban en su tiempo sentaron las bases para la transformación espiritual universal que aún buscamos hoy. La forma en que Jesús exploró lo sagrado propagó la idea de comunidad y unidad, rompiendo las barreras culturales que a menudo dividen a la humanidad. En el Templo del Sol, donde diferentes tradiciones se unían, surgió un entendimiento compartido que fue básico para establecer un espacio donde todos pudiesen encontrarse. La naturaleza del amor que enseñó busca fomentar un sentido de pertenencia que perdura a través del tiempo y la experiencia, creando una red de conexiones en un mundo que todavía lucha con distancias. Este nuevo paradigma espiritual invita a cada uno de nosotros a ser parte activa en la creación de un presente interconectado. Al asumir nuestra responsabilidad de construcción espiritual, contribuimos a un legado que se enriquece con nuestras diferentes perspectivas y caminos. Al integrar la diversidad en nuestras vidas, encontramos que todos somos piezas valiosas en un rompecabezas que busca la unidad en la multiplicidad. Este despertar colectivo es un llamado a reimaginar nuestra espiritualidad y a construir puentes hacia un futuro de amor y sanación, donde la luz del Templo del Sol brille en cada uno de nosotros. 18. Los misterios de la alquimia en el cristianismo. La alquimia, considerada por muchos como un enfoque místico hacia la transformación espiritual, también ha encontrado su camino en el cristianismo. En el contexto del Templo del Sol, donde se fusionaban los elementos de la naturaleza y la energía, los símbolos alquímicos tenían un significado especial que resonaba con las últimas enseñanzas de Jesús. Al desentrañar esos misterios,
encontramos la idea de la transformación personal y la búsqueda de una verdadera espiritualidad que va más allá de lo material. La alquimia no solo se trata de la transformación física, también abarca el viaje interno que cada uno de nosotros debe emprender hacia la iluminación. A través de la comprensión de cómo los elementos naturales se unen y se transforman, Jesús puede haber encontrado una forma profunda de representar su propia travesía espiritual. La idea de la purificación y el renacimiento es clave en su mensaje, atrayendo conexiones que alinean sus enseñanzas con las antiguas prácticas de la alquimia. La conexión entre la materia y el espíritu se hace más clara, invitándonos a reflexionar sobre cómo podemos hallar la esencia divina en nuestras propias experiencias cotidianas. Al descifrar los símbolos presentes en la alquimia, se revela la idea de que cada uno de nosotros posee el poder de crear y transformar nuestra realidad. Esta posibilidad de cambio profundo puede manifestarse en cada aspecto de nuestra vida. Al estudiar el legado del Templo del Sol y sus enseñanzas, encontramos que la alquimia espiritual nos recuerda la capacidad innata que reside en todos nosotros de renacer, de reconfigurar y de abrazar el amor en nuestras vidas. Este legado, perdido en la historia oficial, nos invita a reconocer nuestra propia magia, así como el potencial ilimitado de lo sagrado que llevamos dentro. 19. La influencia de la naturaleza en la espiritualidad. La espiritualidad siempre ha sido profundamente influenciada por la naturaleza. En el contexto del Templo del Sol, donde se veneraban las fuerzas elementales, se puede ver cómo la conexión con la Tierra y el cosmos se convierte en central para las enseñanzas de Jesús. Desde el poder del Sol, que simboliza la vida, hasta la vibrante energía de la Tierra y el flujo del agua, cada elemento proporciona una base espiritual que invita a la reflexión sobre nuestra interdependencia con el mundo natural. Al entender la naturaleza como un lenguaje sagrado, Jesús pudo haber encontrado una conexión directa con lo divino. Los ciclos de vida y muerte del mundo natural brindan una profunda enseñanza sobre renovación y transformación. Esta comprensión de los ciclos de la naturaleza le permitió a Jesús incorporar la importancia de cuidar y reverenciar a la tierra en su mensaje. Al prestar atención a estos elementos fundamentales, nos invita a crear una relación de amor y respeto hacia la naturaleza que nos rodea. La creciente desconexión del mundo moderno con el entorno natural subraya la necesidad de retomar estas enseñanzas ancestrales. La espiritualidad basada en la naturaleza se convierte en un recordatorio constante de que somos parte de un entramado vital, donde el sol y la tierra se unen en una danza cósmica que da vida a todos. Al conectar con estas enseñanzas, podemos descubrir que la espiritualidad no es solo búsqueda interior, sino también un llamado a actuar y proteger el mundo que nos brinda el sustento. 20. Simbolismo oculto en los relatos bíblicos. Los relatos bíblicos están llenos de simbolismo, que aunque a menudo ha pasado desapercibido, encierra verdades más profundas que invitan a un examen cuidadoso. En el contexto del Templo del Sol, se puede observar que muchos de estos símbolos reflejan la conexión sagrada entre lo divino y lo humano. La utilización del sol, el agua y la tierra como metáforas subraya cómo estos elementos naturales se entrelazan en las enseñanzas de Jesús, revelando verdades que resuenan en el corazón humano. Dentro de los relatos se encuentran patrones a través de la metáfora de la luz. Representa la verdad y la iluminación que Jesús buscaba compartir. Los pasajes bíblicos que mencionan el agua, la vida y la tierra a menudo reflejan las verdades fundamentales de la existencia. Al interpretar estos relatos a través del lente de los símbolos del Templo del Sol, podemos conectar los puntos que nos llevan a una mejor comprensión de la esencia espiritual que rodea y permea nuestras vidas. Es crucial recordar que el simbolismo oculto en los relatos no se limita a una interpretación rígida, sino que también permite la diversidad de entendimientos y perspectivas. Este enfoque invita a los seguidores a explorar su propia relación con lo sagrado y a aceptar que cada uno puede encontrar significado en su viaje personal. La historia de Jesús y el simbolismo reflejado en su vida resuenan en un eco eterno que invita a nuestra sanación y conexión a un nivel más profundo,
donde cada elemento se convierte en una ventana hacia lo divino. 21. La búsqueda de la verdad a través de mitos. La humanidad ha buscado la verdad a través de mitos y relatos desde tiempos antiguos. Estos mitos han funcionado como vehículos que transmiten conocimientos y principios morales a lo largo de los siglos. En el contexto del Templo del Sol, se puede observar cómo los mitos alimentaron la comprensión de los pueblos sobre su realidad y su conexión con lo divino. Jesús, como figura central en este relato, pudo haber estado inmerso en estas historias que incentivaban y enriquecían su búsqueda de entendimiento espiritual. Los mitos, además de ser narraciones del pasado, tienen un poder inherente de resonar en el presente. Al combinarse con las enseñanzas del Templo del Sol, se crea un espacio donde los antiguos relatos se reconfiguran, ofreciendo visiones nuevas de la verdad. Los arquetipos presentes en estas historias pueden expresar los deseos y experiencias comunes a tú y yo, creando un hilo común que une a todos los habitantes de la Tierra. El viaje de Jesús hacia la búsqueda de la verdad se transforma en un camino que todos compartimos, invitándonos a participar en la narrativa espiritual de la humanidad. Al sumergirnos en los mitos, descubrimos que las enseñanzas trascienden las limitaciones del tiempo y el espacio. Estos relatos se convierten en guías, iluminando el camino hacia una conexión más profunda con lo sagrado. Al aceptar su validez, se llega a comprender que todos los mitos tienen un propósito: ayudar a las mentes y corazones a despertar. Al adentrarnos en esta narrativa compartida, recordamos que la verdad es un viaje, no un destino, donde las experiencias de Jesús se entrelazan en un mosaico viviente que nos invita a buscar la esencia de nuestra propia existencia. 22. Un dueto de fe. Jesús y los espirituales nativos. En un mundo donde cohabitan diferentes creencias y prácticas espirituales, la relación entre Jesús y los espirituales nativos emerge como una sinfonía espiritual rica en significado. En el contexto del Templo del Sol, donde se practicaban ritos sagrados que celebraban la vida y la conexión con lo divino, se puede imaginar cómo esas corrientes espirituales se unieron en busca de fortalecer la comprensión sobre lo sagrado. Estos encuentros pudieron haber enriquecido la vida de Jesús, ayudándolo a encontrar la esencia de lo divino en estas prácticas. La tradición de los espirituales nativos se basa en la reverencia por la naturaleza y la búsqueda de unidad con el todo. En este enfoque, se puede percibir una resonancia con las enseñanzas de Jesús sobre el amor y la compasión. Es plausible pensar que en el Templo del Sol se llevaron a cabo intercambios que promovieron la comprensión mutua y la aceptación de las creencias de cada uno. Estas interacciones entre el nazareno y los espirituales nativos crearon un diálogo enriquecedor que ayudó a ambos a expandir su espiritualidad y comprender mejor su relación con lo sagrado. A medida que estas enseñanzas fueron compartidas, se estableció un nexo entre las tradiciones de ambos mundos. Al reconocer ese camino en unidad, encontramos que la divergencia puede convertirse en una oportunidad para crecer juntos en la comprensión y el amor. Este dueto de fe se convierte así en una sinfonía que invita a cada uno de nosotros a celebrar la diversidad espiritual que nos rodea y a encontrar la magia en la conexión con aquellos que persiguen la verdad y lo divino a su manera. Al refinar nuestras relaciones con los demás, resuena el mensaje de esperanza que nos recuerda que todos somos parte de un solo corazón. 23. Conexiones con los sabios del pasado. A medida que Jesús exploraba el Templo del Sol, se convirtió en una figura que buscaba no solo su propia misión, sino también la sabiduría de los sabios del pasado. Aquellos que habían caminado antes de él tenían lecciones que ofrecer que resonaban con su búsqueda de verdad. En esta conexión, la profundidad de las enseñanzas de Jesús se revela, ampliándose a medida que se entrelazaba con la rica herencia espiritual de aquellos que lo precedieron. Estas conexiones lo llevaron a formar una visión más holística de la vida y su espiritualidad. Al sumergirse en las enseñanzas de los sabios, Jesús pudo ampliar su comprensión sobre la humanidad y su necesidad inherente de amor y compasión. Cada uno de ellos poseía fragmentos de la verdad que, al ser combinados, revelaban un tapiz que ofrecía una perspectiva más profunda de lo divino.
Esta exploración de las conexiones con los sabios del pasado resalta la importancia de la continuidad del conocimiento espiritual, donde cada voz se enaltece en el coro de la verdad. Este legado se convierte en una guía que resuena en el presente, recordándonos que todos somos receptores y transmisores de sabiduría y luz. Las enseñanzas de esos antiguos sabios a menudo enfatizaban la importancia de la empatía y la compasión, pilares que Jesús integró en su propio mensaje. Al conectar su espiritualidad con la de aquellos que lo precedieron, crea un puente entre la historia y el presente que nos ayuda a entender que el amor es la clave para la redención. Esta interconexión nos invita a reconocer los legados espirituales que nos sostienen y nos guían, mientras avanzamos en nuestra búsqueda de un propósito y significado en un mundo en constante cambio. 24. La aventura de las palabras olvidadas. Las palabras tienen un poder inigualable para inspirar y transformar, pero también pueden ser olvidadas a lo largo del tiempo. En el Templo del Sol, donde se compartían historias y conocimientos, la relación entre palabra y espíritu se entrelazaba en un continuo. Jesús, al sumergirse en este ambiente, recogía palabras que llevaban consigo la sabiduría depositada en la memoria colectiva de la humanidad. Estas palabras olvidadas pudieron haber influenciado su comprensión del mundo y su misión de amor y compasión. La conexión entre el lenguaje sagrado y la práctica espiritual ofrece un camino hacia la verdad, donde cada palabra se convierte en una invitación a recordar quiénes somos. Así, al descubrir las palabras que se han perdido a lo largo de la historia, encontramos fragmentos de sabiduría que hablan de nuestra conexión con lo divino. Al revisar el significado detrás de cada palabra, podemos reavivar no solo la memoria de Jesús, sino también recordar nuestra propia esencia sagrada. Este viaje hacia las palabras olvidadas se convierte en una aventura de autodescubrimiento y renovación de lo que hemos olvidado en nuestra búsqueda por lo sagrado. La profundidad de las palabras olvidadas nos recuerda que estamos todos interconectados a través de la historia y el conocimiento compartido. Cada relato y cada enseñanza en el Templo del Sol se convertía en un acto de celebración, donde la comunidad se unía en búsqueda de entendimiento. La aventura de redescubrir estas palabras es un viaje vivo que aún se encuentra disponible para nosotros hoy. Nos invita a hacer un espacio en nuestra vida para honrar la sabiduría de aquellos que han venido antes, recordando que cada palabra tiene el poder de transformar nuestros corazones y que el amor es el fundamento que nos une. 25. Sorprendentes relatos de viajeros del tiempo. A lo largo de la historia, las figuras místicas han sido consideradas como viajeros del tiempo, capaces de trascender las limitaciones del espacio y de la materia. En el Templo del Sol, donde se fusionan energías y saberes de múltiples culturas, se pueden escuchar los ecos de esos viajeros. Jesús, con su espíritu abierto y su profundo deseo de conocimiento, pudo haber incorporado estas enseñanzas que invocaban su conexión con la eternidad y el paso del tiempo. A medida que los mitos y relatos eran compartidos, se tejió un hilo que ligaba la experiencia humana a lo divino. En este ambiente iluminado, donde la sabiduría viajaba libremente, Jesús tal vez se aventuró en conversaciones que desafiaban la percepción lineal del tiempo, abrazando la idea de que cada momento es una oportunidad para cambiar y transformar. Se convirtió en un catalizador en la búsqueda de significado más allá de lo efímero. Las enseñanzas de aquellos viajeros del tiempo se hallan fusionadas con su mensaje, resaltando la esencia del presente, donde la luz y la compasión pueden transformar vidas en cada tic del reloj. En este contexto, los relatos de viajeros del tiempo se convierten en metáforas para nuestras propias vivencias. Nos recuerdan que la eternidad reside en la capacidad de vivir cada momento con amor y autenticidad. La conexión que Jesús logró establecer con esas enseñanzas nos invita a reflexionar sobre cómo podemos abrazar nuestro propio poder en el tiempo presente, transformando nuestras realidades. Al integrar esta perspectiva en nuestra vida cotidiana, reconocemos que, como viajeros del tiempo, cada uno de nosotros tenemos la capacidad de revivir el sentido del amor en nuestra existencia cotidiana. 26. Reclamando un legado espiritual perdido.
En la historia de la espiritualidad, hay legados que se han perdido a lo largo de los siglos, historias que se desvanecieron en la niebla del tiempo. El Templo del Sol, como un faro de luz, preserva ecos de conocimientos que esperaban ser reclamados por aquellos que buscan la verdad y la iluminación. Jesús, al ascender en esta búsqueda personal, pudo haber estado en el epicentro de ese reclamo, desenterrando piezas de sabiduría ancestral que siempre han estado presentes en el corazón de la humanidad. Al recorrer los pasillos del templo, se podía sentir que el legado espiritual latía fuertemente en cada piedra y en cada canto. Este lugar sagrado albergaba enseñanzas que hablaban sobre la conexión entre la humanidad y lo divino, la unidad frente a la diversidad. Al reclamar este legado, Jesús nos recuerda que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de redescubrir y honrar la sabiduría que reside en nuestro interior y en nuestras tradiciones. Cada descubrimiento se convierte en un paso hacia el amor y la transformación de nuestras vidas y nuestro mundo. La búsqueda de este legado perdido nos invita a las profundidades del autoconocimiento, donde encontramos que no estamos solos en nuestra travesía. Al hacernos conscientes de la riqueza que nos rodea y de las enseñanzas provenientes de ancestrales sabidurías, nutrimos nuestra relación con lo divino. Así, la reclamación de este legado se transforma en un viaje que se entrelaza con la esencia misma de nuestra existencia, llevándonos a abrazar nuestro propósito superior y conectar nuestras almas a lo grande con el tejido del universo. 27. La herencia cultural de la maternidad divina. En el contexto del Templo del Sol y sus influencias sobre Jesús, la herencia cultural de la maternidad divina representa un aspecto esencial de la espiritualidad. La imagen de la madre como símbolo de amor y alimento espiritual ha perdurado en múltiples culturas a través del tiempo. Los relatos sobre maternidad divina, que integraban la conexión con el Templo del Sol, brindaban un marco poderoso que enseñaba sobre la importancia del amor incondicional y la receptividad abierta hacia lo sagrado. Jesús, al abordar el concepto de maternidad divina, pudo haber integrado esta herencia en su mensaje sobre la compasión y la unidad. Al honrar la figura de la madre, se abre la puerta hacia una espiritualidad inclusiva que respeta y celebra la diversidad de experiencias humanas. Este enfoque enfatiza cómo la maternidad divina trasciende el tiempo, invitando a las personas a encontrar la esencia de la vida en los lazos afectivos y en la conexión con lo sagrado. Al recordar y honrar esta herencia, descubrimos que el amor maternal se convierte en un refugio donde podemos encontrar paz y propósito. En la búsqueda por reconocer la herencia de la maternidad divina, encontramos conexiones entre culturas que promueven el respeto a la vida y la importancia del amor en cada relación. La Madre Cósmica se convierte en un símbolo de unidad que nos invita a celebrar nuestras diferencias y a encontrar la luz en cada rincón de la existencia. Este legado espiritual sigue vivo en los corazones de aquellos que buscan abrirse a un amor incondicional que supera el tiempo y las pruebas. Así, la maternidad divina se convierte en un pilar en la espiritualidad, recordándonos que, al final, el amor es el regalo más grande que podemos ofrecer al mundo y a nosotros mismos. 28. Caminos de luz, sabiduría de la antigüedad. Las antiguas civilizaciones han dejado un legado de sabiduría que se convierte en la luz que nos guía en nuestro camino espiritual. En el Templo del Sol, donde se celebraban ritos de conocimiento y conexión, estas enseñanzas ancestrales se entrelazaban con la vida de Jesús. Cada rincón del templo albergaba la luz de la sabiduría que resonaba con las verdades universales que nos han acompañado a lo largo de la historia. Este entorno proporcionaba un espacio donde se cultivaban conexiones profundas que sostenían la búsqueda de lo sagrado. Al reflexionar sobre los caminos de luz de la antigüedad, se incorpora la idea de que cada uno de nosotros lleva consigo un destello de esa sabiduría. Esto invita a cada individuo a explorar su conexión con lo divino, utilizando esa luz como brújula para navegar en la vida. Jesús, al abrazar estas enseñanzas ancestrales, nos recuerda que el camino hacia la verdad no solo reside en un espacio sagrado, sino también en la apertura del corazón a lo que cada uno de nosotros puede descubrir.
Las enseñanzas ancestrales aportan guías que nos invitan a recordar que estamos en un viaje conjunto hacia la iluminación y la paz. En este contexto, los caminos de luz nos enseñan que cada práctica espiritual, cada meditación y cada encuentro es un paso hacia la unión con lo divino. Al reconocer la sabiduría de nuestros antepasados, se nos da la oportunidad de entrelazar estos conocimientos en nuestro ser. Este legado sigue vigente, ya que las enseñanzas de las culturas pasadas todavía nos inspiran, enseñándonos cómo debemos conectar con lo que realmente importa. Al abrir nuestras almas a esta sabiduría, nos acercamos a nuestra esencia divina, descubriendo los nexos que nos unen y la luz que nos guía en nuestro camino hacia el amor. 29. La unión de religiones en un solo corazón. En un mundo marcado por la diversidad de pensamientos y creencias, la búsqueda de una sola voz se convierte en el puente que une a la humanidad. Esta visión de unidad fue fundamental en el mensaje de Jesús, quien hablaba de amor, compasión y conexión. En el contexto del Templo del Sol, donde las culturas se entrelazaban, se forjó un entendimiento que ayudaba a encontrar la convergencia entre diferentes tradiciones espirituales. Jesús promovió la idea de que si bien las religiones pueden parecer distintas, todas buscan el mismo propósito, la conexión con lo sagrado, abrazando un camino hacia la paz. La unión de religiones no solo es un ideal, sino una invitación a elevar la propia espiritualidad y reconocer que todos estamos interconectados. Al contemplar el legado del Templo del Sol y sus enseñanzas, Jesús se convierte en el símbolo de esa visión de unidad, armonía y amor que anhela el corazón humano. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de abrir su corazón hacia una mayor comprensión de las creencias ajenas e integrarlas en el propio camino espiritual. Este proceso de integración, basado en el amor y el respeto, es fundamental para nutrir un sentido de pertenencia en la humanidad, ya que al final, todos somos parte de esa misma luz divina. En este viaje hacia la unión de religiones, consideremos cómo estas interacciones pueden transformarnos profundamente, permitiéndonos descubrir nuestros puntos en común. Al abrirnos hacia los demás y aceptar la diversidad, se antesala un renacimiento espiritual que podría llegar a enriquecer nuestras vidas y nuestras comunidades. La unión de religiones es, al final, un llamado hacia la comprensión y el amor que nos pide reconocer lo sagrado en lo que nos rodea. Juntos podemos construir un mundo donde cada voz se sume en un solo corazón, que redefina la espiritualidad en todos los rincones de la tierra. 30. Las puertas de la percepción abiertas. A través de las tradiciones milenarias, se ha hablado de las puertas de la percepción como el acceso a dimensiones superiores de comprensión y conexión. En el Templo del Sol, donde la meditación y la práctica espiritual florecían, estas puertas se abrían a aquellos que buscaban la verdad. Jesús, al explorar este espacio, pudo haber experimentado momentos de revelación que transformaron su forma de percibir la vida y su misión. Estas puertas se convierten en el símbolo de la expansión de la consciencia, donde las enseñanzas que resonaban en el templo se entrelazaron en su búsqueda interna. Las puertas de la percepción representan el viaje hacia la comprensión más profunda de sí mismo y el universo. Al trascender las limitaciones de la realidad ordinaria, se ofrece un acceso a la sabiduría que siempre ha estado presente. Este proceso de conocimiento espiritual es una invitación a abrirse a nuevas visiones y perspectivas, revelando conexiones que no habíamos considerado. Al experimentar estas dimensiones ampliadas, Jesús pudo resonar con las verdades de la humanidad y el universo que lo rodeaban, forjando así su mensaje de amor y unidad. Las enseñanzas que emergen al atravesar estas puertas abren nuevas posibilidades que pueden transformar nuestras vidas en el presente. La curiosidad sobre lo desconocido y el deseo de buscar la verdad son impulsos esenciales que resuenan en todas aquellas personas que anhelan un propósito mayor. Al caminar por estas puertas de percepción, se invita a cada uno de nosotros a explorar el mundo y a nosotros mismos con nuevos ojos, encontrando la magia en lo cotidiano y recordando que siempre podemos conectar con lo sagrado que vive en nuestro interior. 31. Transformaciones en la historia a través del tiempo.
La historia ha estado marcada por eventos que han transformado radicalmente nuestra percepción de la realidad. En el contexto del Templo del Sol y su conexión con Jesús, se vislumbra cómo estos momentos de transformación espiritual han reverberado a través de los siglos. Cada figura histórica, que ha sido un pionero en la búsqueda de la verdad, ha marcado pautas que nos han guiado en nuestro propio viaje hacia la iluminación. Jesús, al estar expuesto a las energías del templo, se convierte en un catalizador profundo para esos cambios que han transformado la historia del mundo. Las transformaciones en la historia no solo se refieren a aquello que es visible, sino también a las experiencias internas que vivimos. Los espacios sagrados como el Templo del Sol han servido como puntos de inflexión en las narrativas humanas. Así, la vida de Jesús se convierte en un símbolo del potencial que todos tenemos para marcar la historia con amor y compasión. Cada uno de nosotros puede vivir una transformación, convirtiéndose en un agente del cambio de acuerdo con las enseñanzas recibidas a lo largo del tiempo. Al reflexionar sobre estas transformaciones, queda claro que la búsqueda de la verdad y el amor son inherentes al viaje humano. A medida que Jesús encontró su propósito, se convirtió en un faro de luz que ha iluminado el camino a seguir por millones de personas. Su legado impregnado de las enseñanzas del Templo del Sol resuena hoy en día, recordándonos que todos tenemos el poder de transformar nuestras vidas y el mundo que nos rodea al ser auténticamente nosotros mismos. 32. La experiencia de un encuentro sagrado. En cada búsqueda espiritual lo que se anhela es la experiencia de lo sagrado. En el contexto del Templo del Sol, donde se realizaban rituales y ceremonias, la oportunidad de experimentar un encuentro sagrado se hacía palpable. Jesús, al sumergirse en este ambiente enriquecido, no solo vivió interacciones de sabiduría, sino que también pudo haber experimentado momentos de revelación transformadora. Estos encuentros sagrados lo llevaron a redescubrir su esencia divina y elevar su conexión con lo divino, siendo testigo de un mundo lleno de posibilidades. El encuentro sagrado ofrecía la oportunidad de trascender las limitaciones del tiempo y el espacio. Para Jesús, estas experiencias eran esenciales para entender su misión y propósito en la vida. A medida que exploraba el Templo del Sol, pudo ser testigo de la energía vital que fluía a través de él, llevándolo a una profunda comprensión de su estar en el mundo. Este sentido de conexión lo impulsaba a compartir su mensaje de amor y esperanza, invitando a otros a emprender su propia búsqueda de lo sagrado. Al recordar estos momentos especiales que transformaron la vida de Jesús, nos es más fácil entender cómo cada uno de nosotros también puede experimentar lo sagrado en nuestras vidas, ya sea a través de la meditación, la contemplación o el simple acto de estar presente. El encuentro sagrado está siempre al alcance de cada uno. Nos invita a abrirnos al amor y a la conexión con lo divino, recordándonos que, a través de esos encuentros, podemos trascender las divisiones y abrazar nuestra esencia compartida en este viaje espiritual que todos compartimos. 33. El eco de la espiritualidad en la humanidad. La espiritualidad resuena en cada rincón de la humanidad, formando un eco que jamás cesa. En el contexto del Templo del Sol, donde se forjaron enseñanzas que perduran, se puede escuchar el eco de la espiritualidad atravesando generaciones. Jesús, al abrazar estas enseñanzas, se convierte en el espejo donde se refleja el deseo humano de conexión y redención. Este eco repite una y otra vez la importancia de la unidad y el amor que uniforma a todos los seres. Cada uno de nosotros, al elevar nuestra conciencia, se convierte en parte de ese eco que modula el despertar de la humanidad. Este sonido que fluye a través de los siglos nos recuerda que la espiritualidad es un viaje conjunto hacia el honor y la conexión. En este paisaje espiritual, Jesús no es solo una figura histórica, sino un símbolo eterno que nos invita a redescubrir la luz divina que reside en cada uno de nosotros. Este eco es la resonancia de las voces que clamaban por un camino de paz y amor, que hoy aún busca continuar su viaje en el corazón de cada ser humano. Cada uno de nosotros tiene el poder de ser un eco de amor y espiritualidad, resonando en un mundo que ansiamos ver iluminado.
Este legado se convierte en nuestro llamado a la acción, donde debemos abrazar la oportunidad de servir a los demás y recordar que todos estamos conectados en esta danza de la existencia. Al recordar y honrar el eco de nuestra espiritualidad, transformamos nuestras vidas, nuestras comunidades y, en última instancia, el tejido mismo de la humanidad. La figura de Jesús es emblemática y su conexión con el Templo del Sol representa un capítulo oculto de su historia, donde la sabiduría ancestral y el amor universal se entrelazan. A medida que exploramos estos caminos, nos damos cuenta de que la búsqueda de la verdad y la conexión no es solo un legado del pasado, es un llamado a cada uno de nosotros en el presente. Cada enseñanza, cada conexión y cada ritual nos invitan a recordar que somos parte de un todo que trasciende las cortinas del tiempo. La espiritualidad no tiene límites, y al integrar estas revelaciones, se iluminan nuestras vidas y la de quienes nos rodean. Al compartir este conocimiento, reflexionamos sobre cómo nuestras tradiciones, creencias y experiencias moldean nuestra espiritualidad. Te invitamos a suscribirte, compartir tu perspectiva y dejar tus comentarios. ¿Qué conexiones has encontrado a lo largo de tu vida? Recuerda que en cada historia, en cada legado y en cada encuentro sagrado, se encuentra la oportunidad de redescubrir el brillo que llevamos dentro. Juntos, construyamos un espacio donde la luz jamás se apague y la espiritualidad resuene en cada corazón.